Buenas noticias para el Fútbol Club Barcelona, buenas noticias para el futuro del club. Parece ser que Ansu Fati, jugador del Fútbol Club Barcelona, que terminaba contrato al final de esta temporada, parece ser que va a renovar. Parece que ya se ha llegado a un principio de acuerdo y por tanto con Jorge Méndez, no hay que olvidarlo, con la megaestrella de representantes que es Jorge Méndez. Y por tanto, en principio, con ese acuerdo se cerraría una renovación que no se sabe realmente, no se puede cerrar realmente la cantidad de años por los que ficharía, ni cláusula de rescisión, ni sueldo, nada por el estilo. Lo único que se espera es que sí que sea un contrato para bastantes años, igual que ha sido en el caso de Pedri, que la cláusula de rescisión sea bastante elevada y entendemos que el sueldo del jugador también se verá aumentado notoriamente. Ahora bien, me gustaría hablar acerca primero de la parte positiva de Ansu Fati, su parte positiva, y luego me gustaría hacer una reflexión crítica acerca del jugador. Acerca del jugador. Siempre, lo vuelvo a decir, siempre del respeto y siempre destacando que son jugadores muy válidos y que yo quiero que estén en el Barça, ¿eh? Eso siempre. Estamos hablando de que un jugador que tiene, o va a tener prácticamente dentro de unos días, 19 años de edad, es decir, es un jugador jovencísimo, que tiene una proyección enorme. Estamos hablando de jugador de máximo nivel, si saca el máximo nivel y se mantiene a lo largo del tiempo, estamos hablando de un jugador de 10 años a máximo nivel. Es decir, dentro de 10 años tenía alrededor de 29-30 años. Estamos en esas edades, en esos rangos de edades, te pueden ofrecer un nivel máximo. Hablamos de un mediapunta, un extremo que está utilizándose, aunque a veces también se le puede utilizar tanto de delantero centro como de falso 9, que mide alrededor de 1,80 m, es decir, es más alto de lo que realmente parece por las cualidades, por el compararlo con Messi, es decir, esa sensación de jugador bajito, no es tan bajito, estamos hablando de casi 1,80 m y por tanto no es tan bajo como parece. Pero sobre todo destacar la velocidad del jugador, el control del balón, el llevar el balón tan pegado al pie, la necesidad y las ganas de encarar constantemente a los jugadores y, además, el juego asociativo en cuanto a pases, no solo pases cortos y de asociación, sino también de pases al hueco, pases buscando las situaciones de superioridad de los compañeros y creando ocasiones de juego peligrosas, así como también algo importante como es la finalización. Es decir, al final el Barça necesita muchas veces en muchos partidos que se le atragantan, es un finalizador, un jugador que esté donde esté, tenga facilidad para sacar un disparo rápido y que vaya a portería. Y esto es Ansu Fati. Ansu Fati, y lo vimos contra el Valencia, no necesita demasiado para intentar sacar un disparo a portería. Simplemente necesita que el balón le llegue bien en una zona confortable y él ya se encarga de realizar eso para que el disparo vaya entre los tres palos o mediante un recorte simple o una carrera simple pueda sacar la situación de disparo. Por tanto, muy interesante. Y sobre todo también de que te aporta un plus de que no únicamente la finalización es en zona de dentro del área o en zona cercana a la zona de gol. No. Estamos hablando de que es un jugador que también destaca por disparo lejano, disparo de media distancia, de larga distancia, y lo vimos también en otras temporadas, y el mismo gol contra Valencia. Es un jugador que tiene potencia, pero la utiliza cuando debe, cuando no sabe disparar de media o de larga distancia, pero con la colocación necesaria. Es decir, es un jugador inteligente que encima utiliza esa inteligencia muy rápido. Muy rápido. Por tanto, renovar a este jugador con lo que es, habiéndole dado el 10 que hereda de Messi. Y con lo que está demostrando, la renovación es necesaria para tranquilizar sobre todo al barcelonismo y sobre todo tranquilizarlo a él. Es decir, estoy aquí y estoy para quedarme aquí un tiempo. Ahora bien, destacar que el quedarse aquí conlleva la responsabilidad de trabajar al máximo nivel. Es decir, demostrar el interés y demostrar las ganas por que todo tenga su cauce, es decir, que todo fluya bien, pero es lo importante, sin olvidarse de que hay que crecer como jugador. Es decir, el Ansu Fati que conocemos ahora mismo no debe ser el mismo Ansu Fati que dentro de 2 o 3 años. Es decir, debe desarrollarse en las facetas del juego que posiblemente se le atraganten más para poder mejorar.
Recordemos también de que, por ejemplo, la diferencia, por diferenciarlo sobre todo de Messi. Messi al regate era una cosa innata, es decir, prácticamente fallaba muy pocos regates porque lo hacía fácil, es decir, lo difícil que es dejar un jugador atrás, él lo hacía fácil. Es decir, nos acostumbraba a irse de 1 seguro y muchas veces de 2 y de 3 en carrera. Ansu Fati esto todavía le cuesta más, lo intenta, que es lo importante, es decir, intenta el regate, intenta driblar al rival, quitárselo de encima, buscar situaciones de peligro y con un sprint dejar atrás a esos rivales. Pero todavía no tiene ese nivel de concreción o ese nivel de trabajo de los regates como innatamente lo tenía Messi. Por tanto, es un aspecto que, por ejemplo, debe trabajar. El nivel físico, mucho mejor, pero es un jugador todavía liviano. No estamos hablando de un jugador tan liviano como, por ejemplo, es el caso de Riqui Puig, porque Riqui Puig tiene un físico mucho menor al de Ansu Fati, tanto a nivel muscular como a nivel también de lo que se ve de lucha de balones, de pelea de balones. El nivel de Ansu Fati, el nivel físico es un poco mayor del de Riqui, pero menor que el de otros jugadores. Y por tanto, esto le sacrifica a nivel defensivo. Es decir, a nivel defensivo Ansu Fati presiona, pero le es difícil ganar pelotas utilizando el cuerpo. Y sobre todo esta falta o esta carencia física le juega mucha pasada, sobre todo en balones aéreos. Es decir, es un jugador que si el balón viene por alto y se encuentra en una situación sencilla, no es difícil que te saque un buen remate de cabeza. Es más, ha metido goles de cabeza y goles que en principio no creerías que podía meter este tipo de jugador. Ahora bien, en el momento que esté encerrado con uno o más jugadores, defensas con una envergadura superior, no tiene las cualidades, por ahora físicas, que le permiten deshacerse de esos rivales. Por eso es únicamente el perfil tanto de regate como el perfil físico es el único que Ansu Fati debería intentar trabajar, porque el hecho de la velocidad, las ganas, la motivación, eso lo tiene innato. La finalización y todo lo relacionado con acabar las jugadas y disparar a portería, eso lo tiene innato. Eso es únicamente pulirlo y trabajarlo y sobre todo mejorar la confianza, que con la confianza, todo lo que es innato con la confianza no se pierde o se trabaja de manera automática. Lo que cuesta un poco más es lo que debe intentar el cuerpo técnico del club, mejorarlo hasta conseguir el máximo rendimiento de Ansu Fati. Que el máximo rendimiento de Ansu Fati es de un nivel top mundial, es de un nivel de jugador muy, muy, muy importante. Al igual que Gavi, si se le entrena, sobre todo en la concentración, en evitar esas faltas de concentraciones que muchas veces le llevan en amarillas que le condicionan todo el partido, todo eso al final se trabaja. Y todo eso es lo que puede hacer que un gran jugador con una gran proyección se convierta en un jugador top mundial. Pero para ello se requiere trabajo, disciplina y muchas ganas y mantener esa motivación. Sobre todo con un proyecto que motive. Veremos si el de Koeman es el proyecto que motiva a lo largo del tiempo o ya veremos. Pero me gustaría finalizar el vídeo hablando sobre todo de la presión. Es decir, esta renovación de Ansu Fati no debe aumentar la presión sobre el jugador. Recordemos, y es lo que hemos comentado, es un jugador de 18 años. Por tanto, no se le puede pedir el cargo que tenía el número 10 anterior, con 32 o 33. Es decir, no podemos pedirle a Ansu Fati que haga todo lo que haga Messi. No le podemos pedir a Depay, que acaba de llegar, que haga todo lo que hacía Messi o que hacía Luis Suárez en la delantera. No se puede porque son jugadores distintos. Ahora bien, si quieres que al menos actúen de una manera lo más similar posible, tienes que trabajar con ellos, tanto de perfil motivacional o psicológico como a nivel de juego, para que consigan sacar su máximo rendimiento. Y a partir de ahí, el público entender cuál es el máximo rendimiento de ese jugador. Si esperamos de Ansu Fati un nuevo Messi y que haga lo mismo que hacía Messi, es un fracaso. Y la gente, poco a poco, irá perdiendo esa fe de es un gran jugador. Pero en cambio, si entendemos a Ansu Fati como lo que es un jugador muy móvil, muy continuo en el juego, que busca el uno contra uno y sobre todo un gran finalizador, esperaremos lo mejor de Ansu Fati dentro de sus cualidades y dentro de sus condiciones como jugador, sin buscar la comparación directa con otros. ¿Por qué? Porque al final
la presión sobre los jugadores, y más cuando no pueden, es decir, no le puedes pedir a Ansu Fati que haga lo mismo que Messi, porque por mucho que lo intenten, no puede hacerlo, no es innato de él. Por tanto, eso crea una sensación de frustración que lo único que puede hacer es que el jugador, en vez de progresar, se estanque. Y esto es el problema que muchas veces se ha visto con jugadores del Barça, que se espera el rendimiento inmediato ya, y que hagas lo mismo que hacían otros jugadores. Y a partir de ahí vienen los estancamientos, vienen los problemas y el jugador no avanza y lo peor es que muchas veces retrocede. Y eso es un problema. Por tanto, bien para el Barça, buena noticia, renovación. Muy bien para Ansu Fati porque tiene estabilidad futbolística y se confía en él. Pero, cuidado, con la atención y con la necesidad necesitamos tomar esto desde la precaución y desde la motivación al jugador para que mejore y saque su máximo potencial, sobre todo para que sea el Barça el que vea su máximo potencial y seamos nosotros los que podamos disfrutar de un jugador como Ansu Fati. Es decir, ahora mismo está en nuestras manos totalmente que este jugador pueda mantener un nivel por mucho tiempo. A partir de ahí, el tiempo dirá. Y sobre todo, la motivación de Ansu Fati y las ganas que le meta al jugador es lo que van a prevalecer sobre todo. ¿Qué opináis acerca de la renovación? ¿Creéis que es buena noticia? ¿Qué creéis o qué rol creéis que va a tener Ansu Fati en el Barça? Yo os leo y sin más dilación yo me despido. Muchísimas gracias. Recordad que con un like o una suscripción me ayudáis muchísimo a seguir creando este tipo de vídeos. Y nada más. Un saludo y nos vemos en siguientes vídeos. Hasta la próxima.